Estimados estudiantes, su servidora maestra Mercedes Delgado Monroy tiene el enorme placer de saludarlos y compartir con ustedes este video. Gracias por estar al pendiente. Miren, en esta unidad de pensamiento matemático 3 vamos a estar analizando los distintos métodos para resolver ecuaciones simultáneas. Y un problema que puede surgir, tal vez no, porque yo espero que ya lo dominen, pero pudiera ser que nos genere cierta duda cómo traducir del lenguaje común a sistema de ecuaciones, a un lenguaje algebraico. ¿Y para qué lo queremos traducir? Bueno, pues porque al representar ese lenguaje común con símbolos, con números, podemos manipular esa información, hacer operaciones. Y resulta de esta manera práctico para ejercer las matemáticas. Así que vamos a iniciar con ejercicios muy sencillos. ¿Les parece? Por ejemplo, si nos dicen, encuentra un número cualquiera, yo sé que ustedes ya lo encontraron rapidísimo, ¿verdad? ¿Cómo representaríamos un número cualquiera? Nos surge de inmediato a la mente la letra X, pero puede ser cualquiera, Y, Z, R, D, la que ustedes quieran. Muy bien, le vamos a poner X porque es la que se nos ocurrió, ¿verdad? Siguiente, la suma de dos números diferentes. Ojo, números diferentes. Si nos dijeran iguales, pues X más X. Pero como son distintos, ya sé, si a la primera se nos ocurrió la X, el segundo se nos va a ocurrir la Y, ¿no? X más Y. Pero recuerden, pueden ser cualquier letra. La diferencia de dos números, piénsenle. Si hablamos de diferencia, estamos hablando de una resta. Sería la diferencia de X, ¿verdad? Y Y. Le vamos a colocar en medio pues un signo de resta. Vamos, el producto de dos números. Ahora, si hablamos de producto, ¿de qué operación estamos hablando, muchachos? Claro, de multiplicación. Recordemos que la multiplicación es también conocida como el producto. Su resultado es el producto. Y en este caso sería X por Y. Aunque no aparece el símbolo de por, cuando dos letras están juntas, sabemos que están multiplicando. El cociente de dos números, si hablamos de cociente, entonces es el resultado de una división. Así que quedaría X entre Y. El símbolo de división, pues sería en este caso la diagonal. Ahora, el cubo de un número cualquiera, pues pensamos nuevamente en X, pero ahora si nos piden el cubo, lo vamos a elevar a una potencia. ¿Cuál? Pues a la potencia 3, ¿verdad? El triple del cuadrado de un número, se empieza a complicar la cosa, el triple del cuadrado de un número. Bueno, ¿quién es el que está elevado al cuadrado? Pues el número, porque dice cuadrado de un número. Y ya que el número está elevado al cuadrado, ¿verdad? Vamos a representar el triple de ese número. Pues quedaría así, la X elevada al cuadrado y multiplicada por 3 para que sea el triple, obteniendo como coeficiente el 3. ¿Vamos bien? Ahora nos piden representar la suma de dos números consecutivos. ¿Y cuál es esa propiedad de ser consecutivo un número de otro? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el consecutivo de 5? 6. ¿Cuál es el consecutivo de 11? 12. ¿Cuál es el consecutivo de 30? 31, ¿no? Entonces ya se dieron cuenta que hay algo ahí, algo especial. Vean, si yo escribo que X es el primer número, ¿su consecutivo cuál sería? Pues el mismo número, pero aumentado en 1, porque si X vale 8, su consecutivo va a ser 9, va a ser esa misma X, pero aumentada en 1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Nos piden representar la suma de los cuadrados de dos números. Nos están pidiendo una suma. Pero, ¿quiénes están al cuadrado? Dos números. Y no nos están diciendo que esos números sean iguales. Así que vamos a escribir el primer número y lo vamos a elevar al cuadrado.
Y el segundo número, pues también va a estar elevado al cuadrado. Ahí estaría la suma del cuadrado de dos números. Muy distinto sería si nos piden el cuadrado de la suma, porque, a ver, lo vamos a ver. Si nos dice, es que muchas veces esta puede ser una confusión. Si nos dicen el cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado de la suma de dos números. Ahora bien, ¿a quién voy a elevar al cuadrado? A la suma. ¿Y a la suma de quién? Pues de dos números. ¿Cómo represento la suma de dos números? Bueno, x más y, ya lo vimos en la diapositiva anterior. Ahora, el cuadrado de esa suma es colocarle el cuadrado, pero a la suma completa. Entonces, no, aquí sí quisiera que pusiéramos especial atención. Uno es la suma del cuadrado de dos números y el otro es el cuadrado de la suma de dos números. Casi son las mismas palabras, pero colocadas en distinto orden. Ahí hay que tener mucho cuidado, mis muchachos. Ahora bien, este es el reto. Díganme, la suma de dos números dividida entre su diferencia. Bueno, ya entendimos muy bien cómo es la suma de dos números x más y, pero ahora esa suma va a estar dividida entre su diferencia de esos números y su diferencia es una resta. Vamos a ver si así lo pensaron. X más y entre x menos y. ¿Por qué lo pongo entre paréntesis? Porque, vean, si yo lo quito los paréntesis, por ejemplo así, por ejemplo así, aquí ya otra cosa muy distinta a lo que nos están pidiendo, porque ahora ya no está dividida toda la suma, nada más está dividiendo al término y, ¿verdad? Y todavía si yo quitara estos paréntesis, bueno, pues entonces ahí ya sería todavía otro enunciado. Así que no nos compliquemos, muchachos, tendríamos que tener paréntesis para decir que la suma es la que está dividiendo a la diferencia. A mí me gusta más esta segunda opción. La suma de dos números entre la diferencia de los dos. Siento que se ve más claro, pero ya queden ustedes. Ahora tenemos este problema. En la granja se han envasado 300 litros de leche en 120 botellas de 2 y 5 litros. ¿Cuántas botellas de cada clase se han utilizado? Bueno, ahí ya nos empieza a surgir esa inquietud de, ya está un poquito más complicado. Pero miren, si desmenuzamos el problema, vamos a tener la seguridad de que se nos facilitará este tratamiento. Tenemos entonces 300 litros de leche envasados, pero en distintos envases. Y también tenemos 120 envases en total. Así que vamos a desglosar este problema. Miren, tenemos X número de botellas de a 2 litros y tenemos Y número de botellas de 5 litros. Las botellas están representadas con X y Y porque tenemos dos tipos de botella. Así que si yo sumo ambas cantidades de botellas, tendré un total de 120. ¿Están de acuerdo? Bueno, mi primera ecuación entonces la podría representar de esta manera. La cantidad de botellas de 2 litros que yo tenga más la cantidad de botellas de 5 litros que yo tenga me va a dar un total de 120. Esa es la primera ecuación. Ahora bien, la cantidad de botellas de este tipo lo multiplico por 2, sabré cuántos litros tengo guardados en esas botellas pequeñas. Si a la cantidad de botellas de este segundo tamaño lo multiplico por 5, sabré el total de litros almacenados en esas botellas grandes. Y si sumo ambos, voy a tener 300 litros guardados en ellas. Así que
Veamos cómo quedaría nuestra segunda ecuación. La segunda quedaría 2x, porque es cada botella tiene la capacidad de 2 litros por X número de botellas de ese tamaño, más 5 litros por Y número de botellas de esa capacidad. Y esto, si lo sumamos, nos va a dar 300 litros. Veamos, entonces, es ir traduciendo parte por parte del problema. Este ejercicio es el primero de los que les estoy dejando como actividad. En una granja se crían gallinas y conejos. Si se cuentan las cabezas, son 50. Pero si se cuentan las patas, son 134. ¿Cuántos animales hay de cada clase? Entonces vamos a desglosar nuevamente el problema. Tenemos gallinas en este caso, pero también tenemos conejos. ¿Cómo voy a representar el número de gallinas? Pues voy a ponerle X, pero yo quiero en este caso ponerle G para que me sea más fácil acordarme que la G representa el número de gallinas que tengo y C el número de conejos. Ahora bien, las gallinas y los conejos pues solamente tienen una cabeza. Entonces, si yo cuento el número de cabezas me va a dar 50. Quiere decir que estoy sumando a las gallinas con los conejos y me va a dar 50. Pero la otra parte del problema nos dice, si cuento las patas, y las patas son 134. Y recuerden que aquí sí hay una diferencia, porque las gallinas tienen 2 patas y los conejos tienen 4 patas. Así que para saber el número de patas, en total, yo tengo que multiplicar, ¿verdad? Al número de gallinas que yo tenga por 2, porque tienen 2 patas. Y al número de conejos que yo tenga, lo voy a multiplicar por 4. Y así sabré que este 134 pues me representa la suma de todas las patas, tanto de las gallinas como de los conejos. 2 por la cantidad de gallinas representa las patas de las gallinas, más 4 por la cantidad de conejos representa las patas de los conejos. Y en total, 134. Estas dos ecuaciones representan mi sistema de ecuaciones. Bueno, por el momento, nuestra actividad solo nos pide traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico, a un sistema de ecuaciones. Pero más adelante estaremos viendo distintos métodos de resolver este sistema de ecuaciones, chicos. Espero sus actividades. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias.